Ok. Hola, ¿me escuchan? Claro que te he escuchado. Yo por lo menos te escucho perfectamente, Clara. Ok, perfecto. Entonces no uso los audífonos. Bueno, pues yo quisiera compartir con ustedes mi experiencia acerca del moquillo, que fue muy desagradable. Creo que sobra decirlo, ¿no? Es una enfermedad, como usted bien la menciona, traicionera. Se Cabrona. llevó a uno de mis pequeñitos, yo tengo 10, pero tuve un contagio masivo. Entonces, pues estuvimos, cuando me dicen a mí que mi perro estaba enfermo, nunca supimos de qué era hasta que murió. Ya me hablaron del hospital para decirme, murió de distemper. Y para mí fue muy impactante porque aquí hay mucha, y me incluyo, me da vergüenza decirlo, pero hay mucha ignorancia acerca del tema. Y pues yo no sabía que tenía que vacunar a mis perros cada año. Sí. Así No, que, pero no, de eso no te tienes que avergonzar. Eso pasa en cualquier sitio. Mira, yo he vivido muchos años en Francia y de hecho a veces todavía tengo problemas de dislexia porque tiendo más a hablar francés que español. Y en sí, Francia pasa igual con la gente. Que se piense que porque somos europeos somos superiores a alguien, esto hay europeos que lo siguen pensando. Pero sí, es falso esto. Tú no tienes por qué saber que a tu perro habría que vacunarlo o no. No tienes por qué. Y aquí mucha gente todavía no lo sabe. Lo que sí que yo sí que insisto en que la gente tengáis un poquito de decir, oye, tengo animales, oye, una vez al año, yo no digo más, pero pasarse y preguntar, oiga, ¿qué le tengo que hacer al perro? Lo básico. Lo mismo que le harías al coche, una pequeña revisión. así es. Su mantenimiento, digamos. Exacto. Sí, bueno, a mí eso fue lo que pasó. Ninguno estaba vacunado. Son perros adultos, todos alrededor de los 9 años y el más chiquito 3 años. Pero tengo un perrito con problema, con una cardiopatía y mi perrita más grande tiene 16 años. O sea, entré en un estrés espantoso. O sea, eso me ha afectado a la fecha, ¿eh? A la fecha estoy Claro, pagando claro. como las secuelas del estrés. Ahora mismo, ¿cuántos perros tienes todavía? 9, 9, ¿Y 9. afectados por la enfermedad? Pues afortunadamente ninguno, doctor. Estoy muy contenta porque creo que actuamos a tiempo. A mí cuando me dicen esto de que mi perro murió de distemper y que todos prácticamente me dijeron, tráenoslos porque los tenemos que sacrificar, tus perros no van a sobrevivir. Y yo me puse a investigar, mi perro pasó como por 20 médicos y ninguno pudo decir desde el principio, ay, esto puede ser moquillo, porque yo ya les decía a los doctores, es que tiene tics, ya incluso durmiendo se mueve y nadie tuvo así como que la Ocurre pericia. también, ocurre también, y no es por defender a nadie, porque tampoco conozco el caso en concreto, que Uh-huh. cuando llevan un tiempo con tics, a lo mejor el test de diagnóstico no te sale positivo. Y a veces esto hace que algunos compañeros no quieran hacerlo, porque dice, "Oh, te voy a cobrar una cantidad y luego va a parecer que me he equivocado". Ahí cuando se está enfrente del público, el veterinario tiende a ser más conservador. Yo personalmente opino que, y es mi forma de pensar, que hay que luchar hasta el final. En Claro, todo en la vida. Y nunca dar una guerra por perdida. En el último claro, momento una batalla se puede dar la vuelta siempre. Cuando lo ves todo así, perdido, siempre pasa algo a veces que le puedes dar la vuelta. así Y con es. esto del moquillo pasa. Oye, pues te voy a dejar porque tenemos más gente. Si no quieres Claro. comentarnos nada más, muchísimas gracias. Oh, sí, Y sí, sí, yo quería comentar específicamente, no pensé que tuviera poquito tiempo, pero hablarles del Tempernac, del Inmunest. Es súper importante aplicar el Inmunest a tiempo antes de que haya rasgos exacto, nerviosos. exacto. Lo hemos Y comentado. de verdad sigan al doctor porque sus remedios caseros, mire, esta chiquita estuvo con neumonía y usted me ayudó mucho, le di baños, bueno, yo me bañaba y la metía para limpiarle las vías aéreas respiratorias. Todo lo escuché con usted, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti. Actuar a tiempo, Vas a hacer que me emocione y todo. actuar a tiempo es fundamental, es fundamental. Mu- Tempernac, Actinmun, Inmunest, la me- dieta. veo que debe ser mexicana, ¿verdad? Sí, sí, soy de México. México tiene unos veterinarios en investigación fantásticos. En la UNAM de México
hay de lo mejorcito frente a esta enfermedad. Sí, Lo curioso sí, y lo que más me llama a mí la atención es que luego a nivel clínico, no saben. ahí es un problema del país, entiéndeme. Sí. ¿Y cómo puede ser que haya gente tan preparada en un lado y con tantas carencias o que no se les ha formado adecuadamente? Así es, doctor. A mí no me hablaron de estos productos. Yo los investigué por mi cuenta. Yo, en cuanto me dijeron distemper, me puse a investigar. Pues sí, obviamente, ¿no? Por tratar de salvar a los otros. Pero sí, desafortunadamente los médicos, la primera indicación es sacrificarlos porque va a sufrir mucho tu perro. Perfecto. Pues nada, Clara, muchísimas gracias por tu aportación y vamos a dejar pasar a más personas. Cuídate Gracias. mucho, ¿eh? Venga, Hasta luego, chao. gracias.